Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar. Mi nombre es Sergio Alessandria, soy operador de Forex, trabajo en Forex Revolución, trabajo las noticias del mercado de Forex y estoy aquí más o menos para explicarles qué es lo que hago, cómo lo hago y qué provecho pueden sacar ustedes, o cómo aprovechar las noticias del mercado de Forex. En este caso, todos los meses estamos dando aquí sobre NFX Street diversos seminarios con diversos temas que tienen que ver con la operatoria de noticias. A veces, bueno, lamentablemente uno escucha un seminario y quería escuchar otras cosas. Bueno, por suerte también FX Street los está grabando y yo también los estoy grabando, así que se pueden ir a los archivos que tienen FX Street y ver allí todos los seminarios que hemos hecho de noticias. Igual de todas maneras, eh, y, a, y a criterio de todos los participantes, siempre se pueden repetir temas, porque hay cosas que a lo mejor en una sola sesión no se, no se terminan de ver, digamos. Bueno, eh, ¿por qué las noticias mueven el mercado? Las oportunidades en la operatoria, el manejo del margen en la cuenta y el capital, aprender a tener paciencia y entender su función en el plan de trabajo, entender la función de la paciencia en el plan de trabajo. Tenemos muchos apresurados hoy por hoy en Forex, en el mundo en general, pero en Forex en particular, pensando que hay que hacerse rico ya y se preocupan más por hacer dinero que por aprender, y ese es uno de los grandes problemas que tienen. ¿Quién puede operar noticias? ¿Somos inversores o jugadores? Diferencias entre operadores de noticias profesionales y amateurs. ¿Cuánto vale un pip? ¿Quiero 1000 pips o 200 por mes? ¿Qué es más fácil de lograr? ¿1000 o 200? ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto realmente creen ustedes que vale nuestro tiempo? Vamos a empezar a hablar de todos estos temas, pero realmente, como les decía, quizás nos quedemos a la mitad. ¿Por qué las noticias mueven el mercado? Esto es, yo creo que es básico para entender lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar, de lo que quiero que entiendan. Porque la noticia mueve el mercado y eso es indudable. Si nosotros vemos cualquier gráfico a la hora de noticia, evidentemente, si hay sorpresa en la liberación del dato, va a haber un movimiento, lo va a haber. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué realmente se mueve? Y no es tan difícil de entender. Lo que sí es difícil es quizás de comprender. Pero nosotros estamos esperando un dato. Yo voy a intentar hacer esto porque esto está divertido. Hacerlo de... A ver si ahora pueden ver. Sí, se ve, creo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta. Viene una noticia. Este es un grafiquito. Miren qué bien que dibujo. Es un gráfico. Acá va a salir una noticia. El mercado está esperando que esta noticia, que está a lo mejor en un punto, pase a estar 1,1. Evidentemente no soy Van Gogh, pero ustedes entienden que lo que quiero que vean es la idea. ¿Por qué? Si el mercado está así, bastante tranquilo, al minuto, exactamente, al segundo que sale la noticia, este mercado produce a lo mejor este movimiento. Tan fuerte teniendo en cuenta lo anterior que estábamos viendo, ¿no? Teniendo en cuenta todo este previo, este análisis previo que se podía hacer. Es claro, seguramente aquí en lugar de 1,1 salió, no sé, 0,4. Lo que yo pregunto es lo siguiente. ¿A quién, en su sano juicio, qué operador profesional en su sano juicio, qué banco, qué banco central más allá del que libere la noticia, que es el único que puede hacerlo, lo que estoy diciendo, si está esperando que el dato se suba, que el dato sea positivo, más 1,1, y finalmente sale menos 0,4, o que sale 0,4 positivo, pero 0,4 positivo y se esperaba 1,1, es un dato evidentemente negativo. ¿Quién en su sano juicio, en este punto del mercado, compraría?
¿Quién lo haría? Nadie. A no ser que estemos trabajando el canadiense, que es el único par que trabaja al revés de los mayores. El resto, seguramente todo el mundo vendería. Si todo el mundo vendería, quiere decir que estamos todos juntos en esto. Quiere decir que no hay una doble interpretación. Quiere decir que nadie está pensando que si rompe, por ejemplo, como nos pasa en técnico, tal o cual canal, o tal banderín, o tal soporte, o tal resistencia va a romper, va a entrar, va a comprar, va a vender. No. O sea, aquí no hay otra interpretación. Si está en 1, se espera 1.1 y sale 0.4, el mercado se va a vender, les diría yo que en un 95% de los casos. ¿Qué pasa en el otro 5% de los casos? No se mueve. O en lugar de hacer todo este movimiento de aquí hasta aquí, a lo mejor solamente hace este movimiento. O a lo mejor se mueve hasta por aquí y después se vuelve rápidamente hacia donde estaba. Pero, bueno, digamos que eso puede ser en el 4%. Y a lo mejor en el 1% no hace nada y se mueve 5 o 10 pips en compra. Eso sería raro. Y eso es cuando el Banco Central que libera esta noticia interviene en el mercado a la vez que hace la liberación porque sabe que si no, su moneda se va a ir para lugares en donde el Banco Central prefiere que no se vaya. Entonces, ¿por qué las noticias mueven el mercado? Y es lógico, las noticias mueven el mercado porque es básicamente información privilegiada que nos están dando en el momento de la noticia. Hay que tener en cuenta que tener información privilegiada y actuar en consecuencia en compra o venta en bolsa es ilegal. O sea, nadie lo puede hacer. Uy, estoy diciendo nunca. Nadie puede hacer eso. Si nosotros compramos o vendemos en el mercado de acuerdo a una información privilegiada, estamos cometiendo un delito. Entonces no se puede hacer. Lo más parecido a tener esa información es poder operar una noticia. Exacto, el dato, yo voy a ir, si veo alguna pregunta, bueno, puedo ir contestando, y si no, al final iré respondiendo. El dato macro no impacta siempre, inmediatamente impacta si el dato sorprende. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, hoy mismo. Hoy vimos una noticia, el ADP, cambian los empleos privados en Estados Unidos. Es lo mismo que las nóminas no agrícolas, solo que el ADP es privado y las nóminas no agrícolas es un número federal, digamos, es un número del gobierno. La diferencia es que el ADP es privado y podríamos decir que hasta es, fíjense lo que les digo, ciertamente un poco más creíble, pese a que sea privado. Hoy esperábamos una diferencia de 50K y de 50.000 puestos de trabajo para entrar al mercado. La diferencia fue de 6. Nosotros esperábamos 50. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Hubo diferencia entre lo que se esperaba y lo que salió? Sí, de casi 7K, 7.000 puestos de trabajo. ¿Fue suficiente como para mover el mercado? No. O sea, se hizo un movimiento en venta en US Yen, lo lógico en este caso porque salió un número negativo, pero no fue suficiente para nosotros para entrar al mercado. Por eso decimos que el 95% de las veces el mercado reacciona como nosotros queremos, porque no se hace, evidentemente, cuando nosotros queremos ni con el número que nosotros queremos, se hace con números estándar. Entonces tenemos que tener en cuenta, Albor Matutino no sé, o todos los que estamos aquí, que la noticia no se va a mover siempre. Y no se va a mover porque nosotros la estemos viendo. Se va a mover si se cumplen ciertas condiciones. Las condiciones es saber qué número hay que poner de desviación en cada noticia. Eso es importantísimo. Ahora, si volvemos a lo que le decía recién, ¿por qué una noticia mueve el mercado? Una noticia mueve el mercado porque es información privilegiada en el momento, en el segundo. Y si no tenemos esa noticia en el segundo, en el momento en el que pasa, pues hay que mirarlo desde afuera. No se puede operar una noticia no teniendo la noticia en el segundo o en el momento. ¿Ustedes por qué se creen, por ejemplo, que Reuters, que Bloomberg, que Thomson, estas noticias las venden? Y estas noticias cuestan 3, 4, 5 mil dólares por mes a los operadores. O sea, nadie va a comprar una noticia a 4 o 5 mil dólares para tenerla 2 minutos antes que el resto de los operadores y no va a hacer nada con ella. O sea que las noticias son operables, se pueden operar. Y es verdad, Ascot, que
hay muchos calendarios que son contradictorios. Es verdad que eso es lo que ocurre. El de F-Street es bastante bueno y el de Forest Factory también. Son dos calendarios que están muy cercanos. Nosotros usamos también el de Bloomberg, pero claro, es lo que decía recién. Bloomberg cuesta y cuesta bastante caro. Pero estos calendarios, para que ustedes sepan, son calendarios buenos. De todas maneras, tenés que entender también a Hot y todos que no se puede operar noticias con ninguno de estos calendarios, ni con Forest Factory, ni siquiera con el F-Script, pese a que se puede aprender muchísimo de esta página. Porque los calendarios que nosotros necesitamos para operar esto no existen, entre comillas. No hay un calendario. Nosotros necesitamos la noticia en el minuto, en el segundo que sale la noticia. Y no un calendario que se pueda actualizar ni siquiera 10 segundos después, porque 10 segundos ya es demasiado tarde. Hay otras estrategias que se pueden hacer 10 segundos después de operar una noticia o de conocido el dato, pero no es la más lucrativa, que es operar el impacto mismo de la noticia. Si nosotros tenemos entonces la certeza de que esto existe, de que esto está ahí, podemos aprovecharnos de ella. O sea, las noticias evidentemente nos brindan muchísimas oportunidades. Y nosotros tenemos que entender que la noticia se mueve y que la noticia existe. Nosotros vemos en muchos lugares, sobre todo los que están operando en Forex a nivel técnico, se ve en muchos lugares, en muchos foros, que no, mejor no operar noticias es muy peligroso, hay mucha volatilidad en noticias, se puede perder mucho. Yo les digo, sí, evidentemente se puede perder mucho si uno no sabe operar, pero les puedo asegurar que lo mismo se puede perder operando técnico. También se puede perder mucho, se puede perder muchísimo. De hecho, el 95% de los operadores que operan pierden. Bueno, los operadores que operan es una redundancia, pero el 95% de los operadores pierden en el mercado de Forex. Eso quiere decir que no por operar noticias vas a perder, sino por operar en Forex vas a perder. El tema es cómo lo haces y cómo estar en el 5% de los que ganan. Yo les puedo decir que nosotros, por suerte, estamos en ese 5% de los que ganan. No es difícil y no es fácil tampoco. Y quizás radique la dificultad de operar noticias en que, en definitiva, no es nada difícil. El forecast que más sirve a HOT es el forecast que hace Bloomberg. Ese es el forecast que se toma como más especializado, porque consulta a la mayor cantidad de especialistas en la materia y hace un promedio sobre eso. Ahora, no hay un forecast, porque